Imagínate que un día estás en tu casa con tu familia y entra un vecino, sin tu permiso, para decirte que todo lo que están haciendo está mal y que deberían cambiar la manera en la que viven. Eso sería algo bastante desagradable, ¿verdad? Ahora imagínate eso mismo, pero a gran escala. Un país invadiendo a otro para cambiar toda la estructura política solo porque sí. Eso es algo que el gobierno de los Estados Unidos ha estado haciendo a lo largo de la historia en muchos países distintos. John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump, reconoció haber ayudado a organizar golpes de Estado en el extranjero. Y es que el gobierno de Estados Unidos confirmó que tenía entonces presencia en la base militar utilizada por los golpistas o injerencia en este golpe de Estado de Honduras. Parece ser que siempre existían intereses comerciales y políticos detrás de todos esos atentados, aunque ¿cómo es posible que un país haga un golpe de Estado en otro territorio? ¿Cuáles son esos países que se han visto afectados por los golpes de Estados Unidos? ¿Cuál es el patrón que existe? ¿Y qué es lo que le terminó ocurriendo a esos países al final? La decisión de unas cuantas personas en el gobierno de los Estados Unidos ha cambiado el curso de la historia de toda la humanidad, y en este video vamos a estar discutiendo acerca de cómo fue posible que estos líderes de la nación americana pudiesen alcanzar sus propósitos de control mundial. Existe un arma que los países poderosos pueden usar para deshacerse de los líderes que no les gustan. Se trata de los golpes de Estado, los cuales son acciones que implican entrar y sacar a un gobierno a la fuerza. No hay elecciones ni ningún otro proceso constitucional. Solo se toma el poder y se expulsa a quien lo tenía anteriormente. Los golpes de Estado ocurren de muchas maneras diferentes, pero en esta ocasión vamos a ver cómo el golpe ha sido utilizado por los Estados Unidos como una herramienta para obtener lo que quieren a nivel global. Para comprender cómo lo han usado, tendremos que echarles un vistazo a algunos de los principales golpes de Estado liderados por Estados Unidos a lo largo de los años. Conocerlos nos hará entender que, incluso aunque sintamos que vivimos en un mundo lleno de orden y reglas, la realidad es que los países más poderosos siempre buscarán salirse con la suya, sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. Dicho eso, es importante tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, vamos a cubrir solo esos golpes de estados que tuvieron éxito, lo que significa que omitiremos aquellos que fueron fallidos. Y en segundo lugar, serán golpes de estados de los que haya suficiente evidencia, como para confirmar que Estados Unidos estuvo realmente involucrado, y no solo especulaciones. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Ahora bien, comenzamos con Hawái, uno de los primeros países afectados por estos golpes. Todo ocurrió durante el año 1893, cuando la reina de este país estaba amenazando a Estados Unidos con quitarle el control sobre el azúcar. Se trataba de azúcar que había estado siendo cultivada por los descendientes estadounidenses, que se habían establecido en Hawái a lo largo de los años. Ante esa amenaza, Estados Unidos envió un barco militar con cientos de tropas para derrocar a la reina e instaurar a Sanford Dole, quien era uno de esos descendientes de los misioneros, como el nuevo presidente. Tal vez te suene ese apellido, y si no, debes saber que está vinculado a la Dole Food Company, una compañía estadounidense dedicada a la exportación de frutas. Este vendría a ser uno de los primeros golpes de los Estados Unidos y prepararía el camino para dos cosas. Primero, para que la familia del nuevo presidente de Hawái pudiese potenciar su empresa al máximo. Y segundo, para que Hawái fuese anexado y pasase a formar parte de los Estados Unidos. El siguiente golpe tiene que ver con España, o más bien, con las colonias de España. Antiguamente, era un imperio que se encontraba en declive y existía una gran resistencia en sus colonias, especialmente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Mientras todo eso ocurría, Estados Unidos era un imperio en ascenso, que ya se estaba sintiendo bastante incómodo con España teniendo colonias tan cerca de su costa. Tampoco les agradaba la idea de que estos lugares tuviesen independencia. Esas islas eran territorios estratégicos que estaban demasiado cerca de los Estados Unidos. Además, al igual que con Hawái, existían muchas empresas estadounidenses que tenían dinero invertido en esos países, especialmente en Cuba.
Por esas razones, Estados Unidos va y se adentra en una lucha contra España y sus colonias. Usaron la explosión de un barco de la Armada estadounidense como excusa para atacar, pese a que seguramente fue algo accidental. Estados Unidos envió tropas para liberar a los rebeldes que luchan contra los colonizadores españoles, prometiéndoles la independencia a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estos alzamientos finalmente expulsaron a los españoles, pero Estados Unidos terminó incumpliendo su promesa de independencia. Luego, descubren formas de gobernar Cuba y Puerto Rico indirectamente a través de la instalación de líderes pro-estadounidenses, además de la posterior anexión de Puerto Rico y Guam, que aún controlan. A Filipinas lo habían anexado, pero solo lo hicieron durante 48 años. Ahora, tenemos el caso de Nicaragua, durante 1909. Tenía un montón de poderosas compañías estadounidenses, pero un nuevo presidente estaba llegando al poder y prometía regularlas. Estados Unidos no iba a permitir que eso llegase a pasar, así que empezaron a difundir rumores para difamar al nuevo presidente. Estados Unidos siguió poniendo a ese presidente como un criminal de guerra, y como alguien que merecía ser expulsado. Envió barcos a las costas de Nicaragua, y reunió a un grupo de marines en Panamá para exigirle al presidente que renuncie. Como Estados Unidos se trataba de una potencia en crecimiento, sus acciones funcionaron. El presidente no tuvo más opción que renunciar. Llegaría otro líder que sería más del agrado de esta nación, y ya allí se habría completado el golpe en este país. Posteriormente, llevaría a cabo otro golpe más en Honduras, el país vecino de Nicaragua. Este fue ejecutado por una banda de ciudadanos estadounidenses, y sigue un patrón similar a los demás golpes que ya se habían realizado. Básicamente, llega un nuevo presidente a la ciudad que quiere recuperar el control del país sobre sus cultivos de plátano. Pero se apareció un sujeto que hoy en día conocemos como Sam Semurri, o de Banana Man, quien era un empresario muy importante en el país. No le gustaba la dirección de ese nuevo presidente, así que compró un barco excedente de la Armada, lo cargó con armas, y empezó su campaña para sacar a este mandatario. Literalmente invadió al país con un ejército privado. ¿Dónde estaba el gobierno de los Estados Unidos en medio de todo ese asunto? Bueno, estaba simplemente como un observador, viendo lo que ocurría. Llegó a intervenir en el momento más crítico para ordenar un alto al fuego, intimidando al presidente para que renuncie. No tenía forma de avanzar, ni defenderse, así que renuncia para darle lugar a otro líder que era más del agrado de Semurri y de Estados Unidos. Este nuevo presidente le dio tierras y un estatus único al empresario para importar cualquier cosa que necesite, además de reembolsarle todos los gastos del golpe con dinero público hondureño. Básicamente, este empresario derrocó al gobierno e hizo que el país pagase por ello. Ahora bien, vamos a ir a los años 50, donde el golpe de Estado se convirtió en un instrumento sumamente útil en el repertorio de herramientas de Estados Unidos. Esto es porque durante esa época, surgió una nueva agencia estadounidense dedicada a recopilar y analizar información de todo el mundo, llamada Agencia Central de Inteligencia, o como mejor la conocemos actualmente, CIA. Esta agencia se encargó de revolucionar por completo al golpe de Estado. A eso hay que sumarle el hecho de que Estados Unidos ya se había vuelto una superpotencia mundial en todo aspecto. Tenía al mundo en su mira e invertía enormes recursos en la lucha contra sus rivales globales y la ideología del comunismo. Todos esos avances nos llevan a Irán en 1953, momento en el que este país acababa de elegir a un nuevo político llamado Mohammad Mossadegh. Creía que Irán debía recuperar el control sobre su recurso más valioso, el cual era el petróleo, y el cual estaba siendo controlado completamente por una compañía británica. A Gran Bretaña no le agradó esa tensión que está surgiendo para recuperar ese recurso, así que se reúnen rápidamente con un agente de la CIA y le proponen la idea de echar a ese presidente. Aceptaron, y a partir de ese momento, hubo agentes estadounidenses de la CIA en Irán, tratando secretamente de derrocar al gobierno. Existieron muchísimos fracasos al principio, pero luego consiguieron usar su dinero para obtener tracción, sobornando a líderes como políticos y clérigos religiosos para que empiecen a decir cosas controvertidas sobre Mossadegh.
También contrataron a ciudadanos para organizar ataques, con el fin de que pareciera que fue Mossadegh quien les había ordenado llevarlos a cabo. Con el suficiente tiempo y dinero, lograron crear una atmósfera de caos y desconfianza en el público. Todo esto provocó un estado de anarquía orquestado por el dinero y armas de la CIA, que terminó en un tiroteo en la casa de Mossadegh. Finalmente, se da por vencido y se entrega. Lo someten a un juicio falso y lo declaran culpable de traición. Fue condenado a 3 años de confinamiento solitario y luego a arresto domiciliario, donde permaneció hasta su muerte. El anterior gobernante de Irán, Mohammad Reza Shah, había huido del país. Sin embargo, con todo lo que había ocurrido, y con el respaldo de Estados Unidos y el Reino Unido, podía volver a tomar el control de Irán. De esa manera, Estados Unidos volvió a conseguir una vez más lo que quería. Tenían a un líder aliado de Estados Unidos, controlando a un poderoso país del Medio Oriente que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del planeta. No obstante, el mandato de este nuevo presidente fue tan brutal y espantoso, que hubo muchísimas protestas en el país para expulsar a Shah de su cargo. Lo reemplazaron por otro líder, que convertiría a Irán en una república islámica, construida sobre el resentimiento que existía hacia los Estados Unidos, por haberse entrometido en su país. La República Islámica ha mantenido el poder desde entonces, y se ha transformado en la teocracia opresiva que conocemos hoy. Ahora bien, continuemos con el siguiente caso, el cual es el de Guatemala. La CIA intentó hacer exactamente lo mismo que hizo en Irán, porque también existía una amenaza a las empresas estadounidenses que estaban en el país. Si se eliminaba ese poder que Estados Unidos tenía sobre el territorio, los lugareños podrían haber salido de la pobreza, pero el gobierno estadounidense temía que se extendiese el comunismo por la región. Por eso, ordenaron un derrocamiento y la CIA se puso a trabajar en ello. Identificaron a un líder que quieren que esté en el poder y se pusieron en marcha. A diferencia de otros golpes de Estado, este no fue tan violento, al menos no al principio. Más bien, se centraron en manipular la información. Crearon una estación de radio para publicar noticias falsas sobre levantamientos, disturbios y rebeliones. Posteriormente, enviaron a los combatientes que la CIA había entrenado y armado para comenzar a invadir a Guatemala. Lanzaron bombas sobre tanques de combustible, puestos militares y aeropuertos, con la intención de causar la sensación de que estaba ocurriendo un levantamiento interno. Algo así como si hubiese una guerra aproximándose para asustar a la gente. Tuvieron éxito. La población pensó que se trataba de un levantamiento real, aunque el presidente sabía exactamente qué estaba pasando. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto y al final se rindió. Antes de irse, le dijo al pueblo que Estados Unidos era responsable de lo que estaba ocurriendo. El nuevo régimen fue brutal e hizo cosas muy horribles, como detener a personas que se creía que eran comunistas, matar a prisioneros y disolver sindicatos. Había surgido una nueva era en Guatemala, donde ocurrían más asesinatos políticos de lo que jamás se había visto, algo que afecta al país incluso a día de hoy, y todo porque Estados Unidos quería obtener el control sobre un recurso comercial. Ahora bien, otro caso más es el de África, en el país del Congo. Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos tenía sospechas de que iba a surgir un régimen comunista allí. Además, se trataba de un territorio con toneladas de recursos naturales, lo que incluía uranio, el ingrediente principal de las bombas nucleares. Los funcionarios de Washington estaban convencidos de que no podían arriesgarse a que el Congo caiga bajo la influencia de la Unión Soviética. Por eso, se encargaron de reemplazar al primer ministro del país. Tuvieron que aliarse con los enemigos políticos de Lumumba. También sobornaron a políticos, financiaron protestas y movimientos obreros, además de hacer circular propaganda a través de todo el país. Era una situación bastante similar a los golpes de Estado anteriores y tuvo resultados parecidos. Al final, el poder del gobierno fue cedido a otro líder que el gobierno de los Estados Unidos consideraba más apropiado. Otro golpe más fue el de República Dominicana en la década de 1960. Nuevamente se hablaba de un dictador que estaba arruinando al país, pero lo que les preocupaba a Estados Unidos es que pueda surgir un régimen comunista en el territorio. Tienen éxito en su golpe de Estado,
y se aseguran que ningún líder de izquierda pueda llegar al poder. Durante esa misma década ocurrió el atentado contra Vietnam. Tuvo un patrón muy similar a todos los demás golpes anteriores, pero en este caso, pese a que el presidente estaba huyendo, terminó siendo asesinado. No fue algo que tuviesen planeado desde el principio, pero ocurrió, y ya no podían cambiar ese resultado. Hay quienes dicen que este asesinato tuvo una enorme repercusión en la historia de Estados Unidos, pues a partir de ese momento entrarían en una década de conflictos contra Vietnam. Se puede decir que fue uno de los golpes en los que el país tuvo que enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo. Mucho tiempo después, finalizando los años 80, ocurrió otra situación similar en Panamá. Estados Unidos tenía control de un canal muy importante de ese territorio, y el dictador panameño de ese entonces tenía muy en cuenta los intereses estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos empieza a perder la confianza en ese presidente, preguntándose si realmente es una buena opción para continuar teniendo un buen acceso a su canal. A eso, hay que sumarle el hecho de que el presidente fue acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando las tropas panameñas asesinaron a un soldado estadounidense que estaba desarmado en la ciudad de Panamá. A causa de todo eso, terminaron enviando 27,000 soldados a ese país, lo que concluyó con el dictador de Panamá siendo sentenciado a 40 años de prisión. Y ahora llegamos a un ejemplo mucho más cercano a la actualidad. Ya era finales de la década de 1980 y los soviéticos estaban invadiendo Afganistán. Estados Unidos vio esto como una oportunidad para luchar contra los soviéticos, así que ayudaron a los combatientes a expulsarlos y a sacar al presidente afgano de ese entonces, quien supuestamente era un títere del régimen comunista. No obstante, justo cuando se estaba yendo, advirtió que si dejaban a Afganistán en manos de esos combatientes, el país se iba a convertir en un centro para el terrorismo. Y así ocurrió. Esos combatientes que fueron financiados por Estados Unidos, resultaron ser conocidos por todo el mundo tiempo después. Uno de los más famosos fue Osama Bin Laden, y también estuvo Abu Musab al-Sahrawi, quien fundó el grupo que luego se volvería ISIS. Ahora vamos a dar un salto hasta el 2003, cuando Estados Unidos estaba tratando de invadir a Irak. Decían que estaban allí para encontrar y eliminar armas de destrucción masiva, pero simplemente querían expulsar a Saddam Hussein, lo que consiguen en cuestión de semanas. Lo lograron con éxito, pero tuvieron otro resultado negativo, que fue la creación de grupos antiestadounidenses que siguen luchando contra la ocupación gringa hasta el día de hoy. Irak sigue siendo un lugar de profunda inestabilidad política. La confianza en el gobierno es extremadamente baja. Y ya con eso, llegamos finalmente al último golpe de Estado del que vamos a hablar. Ocurrió en el 2011, el cual tenía como objetivo derrocar a Muammar el-Gaddafi. Estados Unidos se involucró, junto a sus aliados de la OTAN, para ayudar a los manifestantes del territorio. Como es de imaginarse, todo esto terminó en un cambio de régimen para la nación. Más específicamente, terminó en su ejecución. De esta manera, hemos visto cómo Estados Unidos ha usado los golpes de Estados como una herramienta para forzar cambios políticos en otros países. No es sorpresa que los terminen usando como una solución al momento de tomar decisiones difíciles. Podrían haber ocurrido muchos más de los que no sabemos nada, pero la idea detrás de haber echado un vistazo a estos sucesos históricos es ver cuáles son los patrones que existen. Siempre que hay un líder que no le agrada al gobierno de los Estados Unidos, terminan siendo expulsados a la fuerza. Pero hay que aclarar algo antes de finalizar con este video. Estados Unidos no fue quien inventó estos golpes o atentados. En realidad, es algo que los países poderosos han estado usando a lo largo de la historia. Lo que hace que los golpes de la nación americana sean tan llamativos son los resultados que obtienen. Muchas veces, estos países pasan de tener un gobierno democrático a uno completamente autoritario. Parece ser que al final, terminaron creando más problemas para los pueblos que se supone que iban a ayudar. Eso sin mencionar que alteraron el curso de la historia para esos territorios. Por ahora, solo nos queda reflexionar acerca de todo lo que esto ha cambiado al mundo, y si en algún momento volverán a surgir más golpes. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial,
Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.